Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. El linaje del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 28. Aquellos ojos felinos brillaron hacia él mientras ella aceptaba la copa de sangre que Sutrek le puso delante antes de volver a intentar desvanecerse. Pero ella extendió la mano sin mirarlo y le tomó la muñeca. Volviéndose después hacia su pálido rostro, le dijo: «Eres muy bueno en tu trabajo, Sutrek». Su voz era tan rica y sensual como el resto de su cuerpo, con un ligero matiz ronco. «Te lo agradezco». Cuando ella le soltó la mano, el vampiro se alejó tambaleándose con una expresión de miedo y devoción mezclados en el rostro. Vivek luchaba contra una reacción mucho más carnal, que no había experimentado en mucho tiempo. Había disfrutado de la intimidad sexual antes de su creación y no había tenido problemas para encontrar parejas a las que les gustara tal y como era. Una cazadora llamada Niamh Pelletier había sido su compañera de cama favorita durante años, hasta que se enamoró perdidamente del hombre que ahora era su marido y el padre de sus hijos. Vivek no le había negado ese amor y seguían siendo amigos hasta el día de hoy. Encontrar parejas después de ser creado tampoco había sido difícil. De hecho, se había vuelto casi demasiado fácil. Había aprendido a ser un experto en lo que daba a sus amantes para compensar lo que no podía darles. Y ahora que tenía un cuerpo completamente funcional, sus habilidades lo situaban muy por encima de muchos hombres de la calle. Su problema ahora era que sus amantes de una noche seguían intentando retomar el contacto. Pero al contrario que con Niamh, Vivek no tenía ninguna implicación emocional con esos ligues de una noche. Niamh y él sabían que nunca tendrían una buena relación, pero habían sido amigos mucho antes de desnudarse juntos. Él había disfrutado jugando al póker con ella después de intimar. Ella sentada envuelta en la sábana con una pierna colgando, despreocupadamente y un cigarrillo en la boca. Ella era la única persona por la que había roto la regla de no fumar en los sótanos, aunque se había quejado todo el tiempo de que ella le provocaría un cáncer de pulmón. Además de todo el asunto de la parálisis, se había reído como una hiena. Solo enviarle mensajes de texto mientras estaban de viaje, transmitiéndose datos aleatorios que creía a él le gustarían tener, a pesar de que no tenía ninguna utilidad. Aún le enviaba alguno que otro dato fortuito. Su amistad perduraría, él lo sabía, incluso cuando ella dejara de ser una cazadora activa. Pero ni siquiera con Niamh había experimentado este tipo de reacción. Era física, sí, pero también visceral e interna. La voz de Katrina lo recorrió como uñas que arañaban su piel en los lugares más delicados. Así que, murmuró, tras un sorbo de su bebida: «¿Eres el vampiro que entra en el salón y nunca va más allá?» «¿Y tú?», se encontró diciendo. «Eres la vampira de edad y origen desconocidos, que ha hecho un imperio a partir del aburrimiento». Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Es que en este siglo no se enseñan modales?».
Vivek sabía que no se refería a su alusión a la edad. Mi trabajo no es espiar, dijo, manteniendo esa mirada felina. No puedo evitar mirar, especialmente cuando una vampira tan fascinante como tú se muda a la ciudad. Puede que tardara un tiempo en visitar el boudoir, sobre todo por problemas médicos tras su transición, pero había sabido que Katrina mucho antes, porque se había convertido rápidamente en una jugadora poderosa en la parte más vulnerable de la ciudad. Drogas, sexo, cosas más oscuras, todo fluía a través del gris. Un leve parpadeo en su expresión. Los espías no suelen declarar su propósito. Soy otro tipo de espía, dijo, consciente de que ella ya conocía su identidad. Nadie llegaba al nivel del poder de Katrina sin ser un experto en la recopilación de información. Y esta noche, Lady Katrina, tengo una petición para ti. Una ceja arqueada que le decía que se estaba superando. Su piel palpitaba y amenazaba con despertar. Sí, estaba en problemas. No es personal, dijo, porque aunque podía pasarse toda la noche enredando verbalmente con ella, tenía trabajo que hacer. En mi potestad como parte del equipo de la torre, una falta de movimiento en su rostro mientras lo asimilaba. No la culpaba por pensar que era un mentiroso. Estaba seguro de que cientos de personas de todo tipo intentaban acercarse a ella. Si no por sensualidad, sí por su poder. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una de las tarjetas doradas sobre negro que Aodan le había pintado a mano. Un poco llamativo para la descripción de mi trabajo, había dicho Vivek, mientras acercaba las cartas con codicioso orgullo. Solo 5 cartas. Cada una valía una cantidad racional de dinero porque era una obra de arte original de Aodan. Estas no son cartas de todos los días. Aodan le había dedicado una de esas raras sonrisas que solo regalaba a sus amigos. Y sí, Vivek se sentía bien por haber ganado ese estatus. Porque él y Aodan tenían cosas en común que nadie más podía entender realmente. Toda la rareza de Vivek sobre el tacto, Aodan lo entendía como ninguna otra persona que hubiera conocido lo había hecho o podría hacer. Estas, había dicho el ángel formado por trozos de luz refractada, son cartas que se dan a los arrogantes y poderosos, para dar a entender que tú también eres muy arrogante y aún más poderoso. Vivek sabía que Elena se quejaba de los juegos políticos que jugaban los inmortales, pero a él aquellos complejos juegos le resultaban apasionados, como el juego de mesa más intrincado y con más capas del planeta. Mis credenciales, le dijo, ofreciéndole la tarjeta como lo había enseñado que era de buena educación entre los antiguos inmortales, apoyada en la palma de una mano para que se viera la cara. Otro largo momento de contacto visual antes de mirar hacia abajo. Inhaló levemente antes de dejar la copa sobre la barra para tomar la tarjeta con sumo cuidado, asegurándose de no tocar en absoluto la superficie. Cuando levantó la vista, sus ojos contenían un destello mucho más peligroso que su sensualidad, un atisbo del depredador bajo la piel de la belleza. Ven, entonces, Vivek Kapoor de la Torre. ¿Vamos a hablar? Ella hizo de su nombre un ronroneo de sonido. Sí, ese ronroneo,
fuera una navaja diseñada para marcarlo con heridas sangrientas, lo habría cortado en 1000 pedazos. Fue el turno de Vivek de echar atrás su bebida, su trago de valor líquido, antes de seguir a su hermosa perdición fuera del salón y hacia un pasillo largo y oscuro. En un momento dado ella miró hacia atrás, vio el bastón y cómo lo arrastraba a la pierna. Era una depredadora. Se preparó para un contacto y un leve comentario, cortante. En lugar de eso, se detuvo para que él pudiera alcanzarla y luego caminó con él. Su aroma rozó sus sentidos mientras se movían, envolviéndolo de lazos deliciosos y embrujadores. Joder. ¿Por qué Elena nunca le había advertido de que, al haber nacido cazadores, no solo podían rastrear a los vampiros por el olor, sino que eran más susceptibles a esos mismos olores? A menos que se tratara de sus habilidades, sino de su respuesta al Katrina. Tu pulso es un faro. Ella miró fijamente el punto de su cuello donde, sin duda, saltaba su pulso. Si quieres sobrevivir en nuestro mundo, Vivek Kapoor, tienes que aprender a no convertirte en una invitación a un buffet. Vivek estaba bastante seguro de que no le importaría hacer su buffet. Depredadora, se recordó a sí mismo. Te comerá vivo. Todavía no estoy acostumbrado al olfato de cazador. Interesante. ¿Simplemente vas por ahí ofreciendo información sobre ti? Es una forma de generar confianza. Una vez lo leí en un libro. Sin sonrisa, ningún movimiento de los labios, ninguna respuesta verbal. Un candelabro apareció a lo lejos. Junto a él había un vampiro de aspecto andrógino, piel morena, enormes ojos oscuros casi demasiado grandes para su cráneo y un mechón de pelo amarillo margarita que le caía hasta los hombros. Vestía un traje negro combinado con una camisa del mismo amarillo vibrante. Señora, dijo el vampiro acercándose. ¿Te ha seguido ¿Le corto la cabeza? Vivek no bromeó. Sabía que el vampiro era muy capaz de cortar cabezas. Conocí a un amigo tuyo el otro día, Shai, dijo antes de que Katrina pudiera responder. Davan dice que aún le debes una espalda por la que te rompiste por su cráneo estúpido. Un largo y lento parpadeo antes de que Shai esbozara la sonrisa de una cobra, fría, brillante, sin sentido. Eres un extraño. Me gustas. Luego se adelantó para abrir la puerta. No provoques a Shai, dijo Katrina, con un ligero tono divertido. Mi amigo tiene mal genio. Lo sé. He oído hablar de su cementerio privado. Se hizo pasar por más conocedor del tema de lo que realmente era. Lo cierto era que tanto Katrina como su socio más cercano eran enigmas sin pasado. Ni siquiera estaba seguro del nombre completo de Shai. Eso era lo poco que sabía del vampiro de cuerpo esbelto y largos y cabellos que rotaban por el espectro cromático. Y había investigado mucho. Lo único que había averiguado era que Shai era violento si se enojaba y que el vampiro tenía un umbral de irritación bajo. En general, sin embargo, la gente había descubierto que si dejaban a Shai en paz, Shai no buscaría pelea. Más bien, el vampiro te miraba con ojos fríos,
como si estuviera diciendo si comerte o follarte. No es que nadie lo hubiera hecho. A Shai, eso es, sí lo había hecho. No estaba hablando. Demasiado astuto, probablemente. En cuanto a Katrina Cox, era el apellido que había puesto en sus documentos comerciales. No frecuentaba los lugares que frecuentaba Shai, pero su nombre tampoco traía antecedentes. Tampoco se le veía nunca en el mundo social de los inmortales. Las fuentes de confianza de Vivek en materia de cotilleo social le habían contado que tanto vampiros como ángeles influían y habían intentado atraerle una fiesta o un baile desde el día en que se mudó a la ciudad, pero ella los había rechazado a todos. Delante de ellos, Shai abrió la puerta. «Bienvenido a la guarida de mi señora». La misma sonrisa de cobra. Katrina entró, miró por encima del hombro. «Ven, Vivek Kapoor, haz tu petición». Y entró. Capítulo 29. El silencio de la noche más allá de las ventanas pesaba hoy. Elena apartó el pelo de su padre de la frente. Odiaría lo indefenso que parecía en la cama del hospital. Ella lo odiaba. «Jeffrey», dijo, con la esperanza de que le llegara la dirección porque despreciaba que su hija mayor viva le llamara por su nombre. «Hora de despertarse. Tengo cosas que hacer y, mira, seguro que el marido de Amy es estupendo, pero tú eres el motor de toda la operación. Además, ya que estamos, tienes que hacer que Gwendolyn forme parte oficial del negocio. Por lo que he oído en mis charlas con ella, tu director de operaciones acude a ella para las grandes decisiones, porque sabe que ella puede hacerlas». Los ojos de su padre se abrieron. «Ella no quiere formar parte de esto. Quiere concentrarse en ser esposa y madre y ahora abuela. Le dije hace años que debería ser mi directora financiera». Las palabras eran un graznido áspero pero comprensible, antes de que sus ojos volvieran a cerrarse. Elena parpadeó y se preguntó si se había imaginado todo el intercambio cuando una de las máquinas emitió un pitido. Poco después entró un médico, examinó a su padre y sonrió. «Buenas noticias». Elena tuvo que concentrarse para oír el resto de las palabras del médico, más allá del estruendo de sus oídos. En cuanto terminó, envió un mensaje a Gwendolyn y a sus hermanas. Llegaron en masa a las 2 horas siguientes, y con el permiso del médico, Jeffrey estaba rodeado de toda su familia viva cuando volvió a abrir los ojos, 4 horas después de aquel repentino estallido de palabras. Su mirada se nubló por un instante, antes de volverse aguda, alerta. Sus hombros se enderezaron. La tensión volvió a su rostro. No la tensión del dolor o la preocupación, sino la tensión que le hacía ser Jeffrey. Tras beber un sorbo de agua para humedecer la garganta, las miró por turnos. Sus ojos se detuvieron en Gwendolyn, que le besó a la mejilla con lágrimas en los ojos, y luego en Beth, Amy, Eve, Elena, que estaba a su lado. Fue la última en llamar su atención. Intentó averiguar si recordaba algo de su primera conversación en esa habitación,
pero no vio ningún indicio de emociones fuertes en su rostro. Entonces Amy soltó una carcajada y dijo algo, y el momento siguió adelante. No fue hasta que se levantó de su cama, una hora más tarde, que sus dedos rozaron su ala. Pensando que no debía de tener las alas lo bastante pegadas al cuerpo al girarse, miró hacia atrás. Su padre le hizo un gesto para que se acercara. Gwendolyn y Beth estaban en la puerta charlando con una enfermera sobre el próximo traslado de Jeffrey sobre una UCI. Amy había salido para llamar a su marido, mientras que Eve iba a tomar un café por todo el grupo. Nadie más escucharía lo que Jeffrey tenía que decirle. Preparándose, se acercó a sus labios. ¿Crees que deberíamos desenterrarla, Ellie? Un susurro áspero. Molestar su paz. Su corazón se golpeó, su caja torácica. No creo que mamá esté en paz, le susurró. Ella nunca quiso estar bajo tierra. Tragando saliva, Jeffrey miró fijamente a Gwendolyn y no dijo nada más. Pero lo que había dicho, lo recordó. Lo cambió todo. 7 días después de su encuentro en Miyara, Rafael se encontraba en lo alto de una montaña que ofrecía una vista de 360 grados sobre ese rincón del territorio de Quinn, verde y exuberante bajo los brillantes rayos del sol poniente. Estaba muy lejos de sus arenas rojas y el desierto en el corazón de esta isla continente. ¿Mantendrás a Australia unida a Celesta?, le dijo a Andreas. El experimento y mortífero ángel se agachó en el borde del acantilado, con las alas, un ámbar oscuro con filamentos grises, recogidas hacia atrás mientras observaba el territorio, que ahora estaba bajo su mando. Curvando los labios ante las palabras de Rafael, levantó la vista. El pálido color verde avellana de su mirada destacaba sobre el trono oscuro del pelo que se había cortado a la altura de la nuca. ¿El cuchillo? ¿Me dejas solo con el cuchillo de Kalyani? Rafael no había tenido muchos motivos para sonreír en las últimas semanas, pero ahora sus labios se retorcieron. Estarás bien. Celesta no asesina a la mayoría de la gente. Andreas le hizo un gesto con el dedo. Echando la cabeza hacia atrás, Rafael rió por primera vez en lo que parecía un eón. Mucha gente se habría horrorizado por la falta de respeto de Andreas hacia su señor. Pero, aunque Rafael era su arcángel, Andreas también era un guerrero que había luchado incansablemente junto a Rafael. Eran amigos. Celesta no es tan mala, dijo después. Me cuidó una vez. Eso explica por qué te gustan las mujeres con afición a los cuchillos, dijo Andreas con una amargura mientras se ponía en pie. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Que ella te imprimió para que disfrutaras con las mujeres sedientas de sangre? No, pero me has abierto los ojos. Celesta había sido su niñera favorita. Aunque rara vez se le llamaba para esta tarea, parecía no darse cuenta de que los niños pequeños no deberían hacer ciertas cosas, así que le había atado una cuerda al tobillo y luego le había atado a un árbol cuando él había querido tirarse por una cascada. La cuerda era para que ella pudiera tirar de él hacia arriba,
si se cansaba demasiado para volar hasta allí por su cuenta. Andreas suspiró. Supongo que se quedará en la otra mitad del país. Es muy grande. Nunca tendremos que relacionarnos en persona. Rafael miró al otro hombre con un poco más de interés. ¿Tienen ustedes dos alguna historia que yo desconozca? El más mínimo indicio de rubor en los pómulos de Andreas. Digamos que al cuchillo le gusta la carne angelical joven y dejémoslo así. Esa afirmación en particular podía tomarse de muchas maneras. Celesta, después de todo, era un vampiro. Pero aunque Andreas y él eran amigos, no lo eran lo suficiente como para que él insistiera más. Con el trabajo de Gaón y yo que hemos hecho para recordar a la población vampírica de la cátedra que vigilamos, no debería darte demasiados problemas. Si lo hacen, ataca duro. No tenemos tiempo ni espacio para un toque más suave. Andreas asintió bruscamente. He oído que el refugio sufrió otro terremoto importante ayer, pero aún se está extendiendo. Acabo de enterarme de una erupción volcánica en Indonesia, mientras que otro volcán, previamente inactivo en Islandia, ha empezado a escupir humo. El manto también retrocedía más rápido cada día que pasaba. A este ritmo, fallaría en cuestión de semanas. Ahora que tú, Celesta y los demás están aquí para mantener el territorio de Queen, Aegaón y yo podemos sumar nuestros esfuerzos a los del resto de la cátedra, mientras intentamos detener la devastación. Todo había empezado con la sacudida en el refugio, así que había centrado allí sus esfuerzos, con la esperanza de que cualquier solución se extendiera al resto del mundo. ¿Tuvo suerte Titus? Rafael sacudió la cabeza. El don de Titus con la cascada había estado ligado a la capacidad de mover la tierra. Como todos ellos, su poder ya no era tan potente como lo había sido durante la cascada, pero seguían existiendo. Dice que puede sentir el movimiento mucho más allá, incluso de lo que captan los sensores modernos. Ondulaciones continuas a un ritmo constante. Pero cuando intenta detener los movimientos utilizando su poder, siente como si se deslizara, como si el movimiento fuera tan fuerte que su poder no fuera más que un mosquito en la espalda de un tigre. Con las manos en las caderas, Andreas exhaló un suspiro. Bueno, eso es solo ligeramente aterrador. Rafael estuvo de acuerdo. Titus seguirá intentándolo. Ahora está en el refugio. Shireen, el colibrí, vigilaba sus tierras, su propio asistente asumiendo sus funciones como guardián de la Lumia a corto plazo. Estoy seguro de que la mitad de los ingratos de mi territorio no se darían cuenta si me desplomara muerto delante de ellos, había dicho Titus la última vez que se habían visto. Pero para mí, Cherie, solo la mejor parcela servirá. El té se prepara en medio de las sábanas exactamente como a ella le gusta, pero debemos quedarnos a comer dulces. Había sonreído con orgullo. Incluso los peores vampiros se comportan mejor con ella cerca. Esto último era el punto crítico. La presencia de Shireen, respaldada por los guerreros de Titus, mantendrían estable la mitad del sur de África, mientras él estuviera ausente durante un largo periodo. También ayudó que Titus fuera un amigo de su vecina Sanaya.
ella no se había ofrecido a realizar vuelos regulares sobre su territorio para recordar a cualquier vampiro problemático que, aunque Titus se hubiera ido, la tierra no estaba libre de la supervisión angelical. Sin embargo, era poco probable que surgieran problemas. Titus había lidiado con un enorme problema de renacimiento tras la guerra. Su pueblo estaba en modo de reconstrucción y anidamiento. Nadie tenía tiempo de perder una ansias de sangre o levantamiento. A un vampiro que hace poco dio muestras de sed de sangre, sus amigos lo arrojaron a un pozo y le dijeron que se quedara allí hasta que esto pasara. Había dicho Titus riéndose a carcajadas. De lo contrario, podía comerse su propia cara. Pero incluso el bondadoso y gentil Titus había dejado de reírse estos últimos días de fracaso tras fracaso, a la hora de encontrar algo parecido a una respuesta a la fractura del planeta, o el retroceso sin precedentes del manto. Estaba claro que ambas cosas estaban relacionadas, pero nadie sabía cómo. A su lado, Andreas frunció el ceño. Le pregunté a mi tío bisabuelo sobre el manto. No tengo ni idea de cuántos años tiene, pero me dijo que era viejo cuando Lady Caliani era una niña. Pero no tenía conocimiento de ello. Jessamy también lo consultó. El abuelo en cuestión solo se había despertado 4 años antes, y según admitió él mismo, había sido seducido a permanecer despierto con historias de un mortal convertido en ángel. Hizo lo que pudo, pero no puede decirnos lo que nunca supo. Seguiré buscando. Todos lo haremos. Rafael le dio una palmada en el hombro a Andreas y permanecieron en silencio durante un largo minuto, observando cómo el sol se elevaba en el cielo. ¿Estás listo? Es hora de que vuelva a casa. Buen viaje, señor. Andreas se arrodilló. En ese momento, ese guerrero ante su señor más que compañero de batalla, con un compañero de batalla. Rafael despegó en una empinada subida vertical, llevando en el bolsillo de su polvorienta y gastada jerga una roca de color cobrizo con vetas de relucientes oro que había encontrado en uno de los vastos desiertos de esta isla. Se la daría a Elena para que la pusiera en su invernadero. Le gustaba meter pequeños tesoros naturales en ese espacio. Después la abrazaría como no hubiera podido hacerlo durante uno de los peores momentos de su vida. Le dolía el corazón de un modo que nunca había creído que pudiera dolerle antes de caer ensangrentado y sangrado como una mortal moribunda entre sus brazos. Hasta aquí los capítulos 28 y 29 de El linaje del arcángel. Gracias por escucharme. Hola mis queridas y queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les mando un saludo súper especial y pues nuevamente pidiéndoles 1000 disculpas por esta tardanza tan grande. La verdad creo que no me había tomado tanto tiempo sin grabar y pues ya saben, lo de siempre, 1000 cosas que hacer. Tenía muchísimo trabajo y luego me llegaron visitas, estuve enferma yo, estuvieron enfermas mis niñas y justo apenas vamos saliendo de todo eso y pues ya, retomando estos capítulos, una disculpa enorme y prometo no ausentarme tanto. Ya ahorita no tengo tanto trabajo como antes, pero pues ya saben que como mamá, ama de casa, trabajadora y haciendo todo en casa, pues siempre hay cosas que hacer.
Así que ya me estoy organizando mejor, estoy tratando de darle prioridad a esto para no dejarlos sin sus capítulos. Les mando un fuerte abrazo, espero que disfruten este capítulo 28 y 29, que lo hayan disfrutado. Y pues vamos a continuar ya para darle fin a este libro y poder pasar a otro de esta saga. Besos y que estén muy bien.